Conversamos con Leonidas Iriza, dirigente joven, renovada dirección de la dirigencia indígena en el Ecuador, a quien le queremos preguntar una cosa que nos llamó la atención, imagino que al mundo entero, al menos a través de Telesur lo transmitimos abiertamente, es que cuando usted habla, contradice a otros dirigentes cuando dice no seamos irresponsables y carguemos toda la culpa del tema al correísmo porque al correísmo no le alcanza esto. Y en otras palabras, yo sobreentiendo, usted estaba diciendo también, no nos subestimen a nosotros. Nosotros fuimos los protagonistas de eso, no le trasladen a otros la responsabilidad que nos cargamos a nosotros. ¿Cómo explicar esto? Efectivamente el correísmo no tuvo nada que ver, el correísmo no participó, porque en la práctica hay presos ahora echándoles la culpa de lo que pasó en los actos de protesta. Así es, nosotros habíamos entrado en un tema objetivo. La reacción del pueblo ecuatoriano en base a todo lo que habíamos trabajado en los procesos de fortalecimiento organizativo tuvo que ver únicamente con las medidas económicas. Es que, como lo decía el presidente de la República, es que es anormal que caiga un hachazo, digamos, ¿no es cierto?, de noche a la mañana. O sea, es inimaginable lo que puede generar esto, un nivel de indignación. Si yo tenía $20 y al otro día tenía que llenar con $45, eso es violento, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la primera cuestión, una condición de organización que venimos decidiendo desde hace mucho tiempo atrás, el 23 de agosto, en septiembre con Ecuarunari y así sucesivamente para el 14 de octubre que estaba previsto. Pero como se dio esto y estábamos preparados en términos de conducción política, organizativa, efectivamente dijimos, muy bien, entonces hay que reaccionar en el momento que es. Y fue inmediato, fue de inmediato. Sí. Por ello nosotros se ha logrado consensuar, digamos, por ahora estamos en unidad con la FEINE, la FENOCIN, la CONAI, pero la columna vertebral de esta decisión fue la CONAI, todas las estructuras de pueblos y nacionalidades. Por ello yo al menos había dicho, no hay que dar crédito. ¿Cómo es posible que un compañero salga y diga, oiga, hemos sacado tanto el trabajo durante todo este tiempo y diga que fue sostenida por el correísmo? Con el perdón del caso, pero si hubieron actores políticos del correísmo que quisieron aprovechar de esta situación, sí, efectivamente, ahí están identificados y de manera pública lo han dicho también, pero no podemos en este momento endosar una responsabilidad, en este caso a otros actores políticos, cuando fuimos nosotros los proponentes para esta acción a nivel nacional. Pero ¿por qué entonces hay presos como Paola Pavón, que ha estado incluso dialogando con dirigentes indígenas desde la condición de prefecta, como el alcalde de Cayambe, Churuchumbi, que es indígena, es de la CONAIE, y está presa? O sea, no se entiende eso. ¿Hasta dónde incluso para deslindar una posible confrontación con ustedes están metiendo presos a otros acusándoles de la acción que ustedes protagonizaron? No digo la de la violencia. Mire, no creo que eso. Lo que intenta en este caso el gobierno nacional es desprestigiar al movimiento indígena, ¿no es cierto?, tomando como fuerza, digamos, decir que aquí estaba metido el correísmo y como es el correísmo y todo el mundo dice la lucha de enemigo y toda la cuestión, dejamos en libertad al movimiento indígena y cogemos a los correístas. Por ello habíamos dicho, si es que lo infiltraron, estaban bajo la decisión del movimiento indígena. Pero en este momento, ¿yo qué podría decir? Vayan a preguntar uno a uno al pueblo ecuatoriano a ver si es que estaban por la convocatoria del correísmo. Todos estábamos convocados y estábamos indignados por las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional y en este caso por una imposición que se sentía del Fondo Monetario Internacional. Claro. Hasta ahora no se sabe qué carta firmaron, qué acuerdo firmaron. Sí, se tiene que transparentar, en este caso tiene que haber una voluntad del gobierno nacional, decir, muy bien, hermanos ecuatorianos, frente a la crisis hemos tenido que tomar una decisión, tales puntos están. ¿Por qué no se le ha hecho con la participación de toda la población? Y no poder endosar... Ahora ustedes van a redactar el decreto nuevo junto al gobierno y al menos deberían tener el acuerdo con el fondo para saber en qué condiciones van a redactar. Esa es la primera condición que hemos dicho. Se tiene que transparentar la información sobre qué estamos hablando. No les han dado todavía. No tenemos, yo en este caso Jaime me delegó como responsable de la comisión y otros compañeros también seguramente están convocados, pero no tenemos una agenda trazada, decir muy bien cuánto tiempo va a durar, porque no es una cuestión de hacer 4 líneas, o sea, el decreto no puede hacerse eso. Por ello mismo habíamos dicho 2 puntos que estamos de acuerdo en este caso con el gobierno. Claro. No puede ser que la gasolina subsidiada estén consumiendo los que sí tienen recursos económicos, los grupos económicos. Claro. Se debe focalizar ese sector, deben pagar sin subsidio.
Otro también, que ya estaba de alguna manera corregido, se ha vuelto a cometer errores. No puede ser que el combustible subsidiado esté sirviendo para el contrabando o para el narcotráfico. Sí, pero son procesos técnicos, no es una decisión política. Claro. Se tiene que construir qué hacer en este sector, ¿no es cierto?, para focalizar y qué hacer de manera técnica, responsable, frente al tema de contrabando. Hecho, me gustaría que lo explicara porque América Latina y el mundo vio su intervención frente a un economista que era el ministro de Economía, e incluso ya ahora hay memes en el que le señalan que usted ganó 10/1 frente a un economista estudiado en Harvard, en otras partes. ¿Usted cree que la situación económica del Ecuador, dados sus conocimientos, dada su visión sobre la economía, no daba para un acuerdo con el Fondo Monetario? Y si ya no se aplica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que dicen ellos es que se necesitan 4.000 millones de dólares para sostener la economía en adelante. ¿Cómo resolver esa situación? Pero esos 4.000 millones de dólares no se debía condonar. En este caso, algunos se enojan, digamos, no se debía remitir esos 4.600 millones de dólares. A los grandes pero por favor, sí, claro. Yo creo que el punto realmente de insostenibilidad, digamos, de la economía partió de aquello. ¿No? En este caso se intenta parchar con mismas políticas neoliberales cuando tenemos que, en este caso, decidir sobre la economía del Ecuador, no sobre lo que nos están viendo desde afuera. ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Crees que con quitando el subsidio vamos a resolver? Realmente es una mentira. Por eso yo ponía como algunos elementos, ¿no? ¿Cuánto es en subsidios todos los meses? Es aproximadamente 110 millones de dólares. Pongámoslo 100 millones de dólares, ¿no? Pero ¿cuánto tienes moviendo alrededor de la economía y cuánto necesitas para resolver el tema de los gastos corrientes, digamos, ¿no es cierto? Necesitas 2.000 millones de dólares. Con 100 millones de dólares no resuelves. Lo que se tiene que hacer es, muy bien, topemos los subsidios en estos dos puntos que sí interesa al Ecuador. Muy bien, pero hay que ver pues de manera integral toda la dinámica económica del Ecuador. Claro. Hay lo que habíamos dicho, oiga, se ha identificado el tema de la corrupción, recuperemos el 50%, ya tenemos financiado 20 años de subsidios. ¿Qué más necesitamos hacer? Ver el comportamiento, ¿no es cierto?, de todos los grupos económicos. El último año, 2018, el sistema financiero ganó 524 millones. Entonces, ¿cómo hacer que los grupos económicos que en esta crisis lo están ganando, cómo hacer que sean mayoritariamente, digamos, ¿no es cierto?, los apostantes para salir de este hueco financiero? De acuerdo, pero entonces, Leonidas, ahí hay otro elemento que también está planteado, y lo digo desde mi punto de vista muy personal. Se acusó a Nicolás Maduro de ser quien estaba detrás de las manifestaciones. Se acusó al correísmo de estar detrás de las manifestaciones. Y incluso el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que había un actor externo influyendo en las decisiones. La Organización de Estados Americanos también señala de que no se pudo haber convalidado una violencia de esta naturaleza con agentes externos. ¿No le parece a usted que el agente externo en realidad fue el FMI en esto? Es decir, el agente externo que en realidad provocó todo esto se llama FMI y no Nicolás Maduro. Así es, lo que está claro es que si hay una imposición dentro de un Estado y cuando dentro del Estado habemos poblaciones dignas que necesitamos que respeten una decisión soberana, lógicamente hay una reacción de indignación. Entonces, ahorita, para recapitular, para buscar responsables, digamos, ¿no es cierto?, el gobierno lo que está haciendo es politizar este tema. Cuando vemos que no es un problema político, es un problema económico. Lo que hizo es tomar una medida económica que reaccionó a la población. Que ahora querramos justificar políticamente quiénes fueron los actores, yo creo que es una cuestión equivocada. Vea, si es que hubiera sido realmente una cuestión política, que estaban persiguiendo otros intereses políticos, entonces no se bajaba la movilización, pues. En el momento que nosotros el día sábado ofrecimos, diciendo muy bien, vamos a hacer nuestras consultas a las bases y vamos a encaminar un proceso de diálogo, ya se apaciguó de alguna manera. El día domingo, cuando todo el país, yo había pedido 3 condiciones para poder dialogar. Tiene que ser cadena abierta, tiene que ser con representantes de pueblos y nacionalidades, no puede estar una comisión de 5 o 4 dirigentes conversando con el presidente o con la comisión, ¿no? Y la tercera cuestión, debe haber garantías para poder hablarla. ¿Quiénes son? En este caso la ONU, la Iglesia, claro. Y habíamos pedido también a otros actores dentro del país, como la Defensoría del Pueblo. Ahora, con esas consideraciones, se bajó esta cuestión y al siguiente día ya estaba en paz. Claro. Entonces, si es que hubiera sido un problema político y si se supone que hay una base, digamos, persiguiendo esta cuestión, simplemente no hubiera parado. Porque el presidente habló de intento de golpe de Estado.
Es lo mismo que en el 2010 se Pero posesionó. Leonidas, no quiero dejar de pasar un tema fundamental para que que nos alcance el tiempo. Con esto que pasó, se reactivó un racismo oculto que algunos querían medio camuflarlo. Y hablo precisamente de Jaime Nebot. Él tuvo una expresión muy fuerte, muy dolorosa, en la que dice, que se vayan, que se devuelvan al páramo. ¿Usted cree que este racismo latente en ciertos sectores de derecha, de ciertas clases medias, todavía les afecta a ustedes para desarrollar una lucha que englobe a todo el país? Efectivamente, por eso mi respuesta al comentario de Jaime Nebot, yo había dicho, muy bien, nunca serás presidente. Entonces, ¿por qué? Porque no puede ser que se siga implementando esta economía moral, como se conocía históricamente, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están elegidos para conducirla? O sea, la clase blanca, en este caso los blancos, los cholos, de pronto de la clase que representa, digamos, ¿no es cierto? Mejor dicho, los mestizos, los blancos, estaban como en condiciones de dirigirla. Y los cholitos, los afros, los indígenas, entonces tenemos que asumir una decisión más o menos colonial, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros al menos creemos que lo que ha producido en este momento, si hay un nivel de racismo, de xenofobia, lo que hizo Jaime Nebot realmente es xenofóbico. O sea, como diciendo, los indígenas no pueden opinarla. ¿Cómo pueden opinar sobre el tema de Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo pueden opinar el tema de subsidios que se queden en el páramo? Y cuando realmente hemos demostrado al país que hay una propuesta de construir realmente un Estado plurinacional en base a la realidad, no en base a las ideas que han generado de las diferentes organizaciones u universidades a nivel mundial. Ya, la última pregunta, entonces, que nos queda un minuto nada más, Leonidas. ¿Ustedes son opción de poder... ¿Se plantean llegar a la presidencia en el 2021 para consolidar este proceso de acumulación que se ha hablado, que se ha planteado, y al mismo tiempo poder aplicar efectivamente la Constitución de Montecristi, que en buena medida también recoge la demanda histórica del movimiento indígena? Aquí creo que hay como ¿qué podría decir? Como una ilusión de poder. Realmente el poder no está en la presidencia de la República. Y muchas veces se ha confundido los procesos, acabamos en procesos electorales, lo que ha pasado en estos 10 años. El poder está en el pueblo. Si hacemos un camino y lo conducimos bien, entonces vamos cambiando desde las estructuras de poder que está en la sociedad, no únicamente en el gobierno. Ya vemos que el gobierno en este momento tiene poder, pero ¿por quiénes está mandado? ¿No? Son por los grupos económicos, mandado por el Fondo Monetario Internacional. Para que eso no suceda, necesitamos sostener el poder en las bases. Y yo no lo sé si es que participaremos, no participaremos 2021, pero vamos a hacer una opción de construcción con otros sectores sociales para realmente enfocar a un camino y caminar hacia el cambio, hacia la transformación. Muchísimas gracias, Leonidas. Muy amable por estar con nosotros. No, que esté muy bien muchas con nosotros gracias. aquí. Y también saludarles y agradecerles a ustedes por la participación en este programa para entender lo que está pasando con el movimiento indígena y con él entender lo que pasa en un Ecuador